Bueno, trabajo práctico número 13. Este trabajo práctico empezamos a ver el tema de ecuaciones de estado. Vamos a trabajar en este y en el que viene con las ecuaciones de estado. Vamos a hacer una breve introducción y después vamos a meter ya en el desarrollo del práctico. Ustedes ya completaron el tema de ecuaciones de estado en la teoría. Básicamente este tema, que tiene una importancia significativa en lo que es la aplicación del tema. ¿Por qué digo una importancia significativa? Porque hasta ahora muchas de las consideraciones y muchas de las suposiciones en el desarrollo que venimos haciendo es que hemos asumido el comportamiento de un fluido o de un gas como ideal. ¿Sí? Eso se puede hacer en algunos casos, pero hay otros casos en los que si uno hace esa consideración, el error que puede cometer al calcular o al predecir alguna variable puede ser grande, y la consecuencia de eso puede ser importante también desde muchos puntos de vista. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo encarar esas situaciones en las cuales no podamos hacer la consideración o la suposición de que un fluido tiene un comportamiento ideal. Un gas, en este caso, tiene un comportamiento ideal. Bien. Entonces, ustedes ya conocen, ya lo han visto anteriormente, lo hemos visto acá también, la ecuación de los gases ideales. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora es extender eso a otras condiciones. Vamos a ver nuevas ecuaciones que se pueden utilizar en condiciones en las que ya el comportamiento deja de ser ideal. En este gráfico que hablábamos la clase pasada, ¿se acuerdan cuando habíamos, en lo que es la transición de fases, yo les había presentado un par de diagramas que ahora lo vamos a ver nuevamente, pero en este gráfico se pueden ver lo que yo les comentaba en ese momento, las tres dimensiones, ¿sí? Fíjense que acá tienen un diagrama en donde los tres ejes son presión por un lado, ¿sí? Temperatura por otro lado y volumen. Bien, entonces tenemos presión en este sentido, en este eje, tenemos volumen en este eje y temperatura en el eje de acá. Los diagramas que yo les mostré en la clase pasada son las proyecciones de los planos de este diagrama, ¿bien? Del diagrama ya sea presión-volumen o presión-temperatura. Y como ustedes pueden ver, en este diagrama que tiene un corte, se ve la forma, esto es un diagrama genérico, ¿no? La forma de la campana, que en la proyección del diagrama presión-volumen se puede ver la campana, pero en la proyección del diagrama presión-temperatura no se la ve a la campana, ¿sí? Acá se puede notar más claramente ese efecto en esta superficie, ¿sí? Esto simplemente a título informativo, digamos, de cómo se puede llegar a encarar un diagrama, ¿bien? Uno también, si quisiera, en este diagrama de tres dimensiones, podría mirar el plano temperatura-volumen, por ejemplo, si uno quisiese también, según lo que quiera analizar. El hecho de los diagramas no es que uno sea mejor que otro, lo que importa es qué quiero yo obtener a partir de un diagrama, y en función de eso voy a buscar el diagrama adecuado, ¿sí? Algunos diagramas me darán la información y otros no. Bueno, vamos a mirar este diagrama que es presión-temperatura, bien, que también ya lo hemos mencionado, donde acá se pueden ver las tres fases de una sustancia, de un fluido puro. Acuérdense que todo esto nosotros lo estamos encarando para fluidos puros, en donde tenemos la región del sólido, la región del líquido, la región del vapor, el punto triple, ¿sí? El punto triple que se lo ve acá, en donde coexisten las tres fases.
Y también en este diagrama se muestra la temperatura crítica para este caso. Bien, que en el diagrama que viene también ya vamos a ver las condiciones críticas. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esas condiciones críticas o qué es lo que sucedía cuando un fluido alcanza sus condiciones críticas? ¿Qué es lo que se acuerdan de eso? Cuando supera la temperatura crítica no se puede distinguir entre líquido y vapor, creo. Ajá, bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿En qué fase estamos? Vapor. En realidad se llaman condiciones supercríticas, ¿sí? En la medida que yo supero esos valores, entro en lo que se llama un fluido supercrítico, ¿sí? Esa es una condición de gas, ¿bien? Lo que ocurre es que en el punto crítico, imagínense por debajo, a ver, me vengo acá. Si yo estoy en esta zona del líquido, ¿bien? Donde está el puntero, y yo empiezo a levantar la temperatura, ¿qué pasa? Si yo empiezo a incrementar la temperatura, me vengo en este sentido. Y entonces llego a la curva de saturación, ¿bien? Del fluido. Entonces en ese punto se produce claramente el cambio de fase. Yo tengo un equilibrio de fases líquido y vapor. En la medida que yo siga adicionando calor a este sistema, va a llegar un momento en que todo se va a transformar en vapor, y ya no va a quedar nada de líquido. Pero esa separación, ese cambio físico es claro y es notorio, ¿sí? Cuando yo estoy por arriba de las condiciones críticas, eso ya no se puede observar o apreciar de la forma clara que sí se puede hacer por debajo de las condiciones críticas. Bien, entonces el cambio de fase en ese sentido es como algo más difuso, ¿sí? A partir de las condiciones críticas. Bien, es importante saber que todos los fluidos puros tienen una determinada condición crítica, que uno lo podrá establecer en función de la presión y de la temperatura. Bien, es decir, cada fluido tiene una determinada presión crítica y temperatura crítica. Por ende, puedo calcular también su volumen crítico, ¿sí? Volumen específico crítico. Bien, el otro diagrama que hemos mencionado también es el diagrama presión-volumen, ¿sí? En donde en este diagrama presión-volumen se ve la región de dos fases, que a diferencia del diagrama anterior no se la puede ver. En este diagrama se ve la región de dos fases, en donde yo tengo las distintas fases. Acá yo puedo ver todas las fases también, la fase sólida, si me voy para el lado de menores volúmenes específicos, la fase líquida, la fase líquido-vapor, ¿sí? Y la fase vapor. Bien, en este caso el punto crítico está justo en la cima, digámoslo así, de la campana de Andrews. Bien, esta es la campana de Andrews, esta de acá. Y el punto crítico lo tenemos en este sector, en donde yo acá puedo leer la presión crítica, ¿sí? Puedo leer, si quiero, el volumen crítico, y si tengo una isoterma que pasa por ese punto, como es la que está acá en línea de trazos, esta sería una isoterma, que justo pasa por ese punto, sería la temperatura crítica. ¿Bien? Eso en diagrama presión-volumen. ¿Bien? Bueno. ¿Las ecuaciones de estado se pueden usar para las condiciones? Sí, se pueden usar. Las ecuaciones de estado se pueden usar para las condiciones supercríticas.
esto entre paréntesis, hay aplicaciones de fluidos supercríticos en los cuales un determinado fluido, en su condición supercrítica, se puede utilizar como solvente, ¿bien? Para la extracción de determinados componentes, ¿sí? Es decir, hay aplicaciones industriales en las cuales se utilizan fluidos en condición supercrítica, ¿bien? Como gases supercríticos, para extraer, por ejemplo, aceites esenciales, ¿sí? Entonces, se hace circular una corriente de ese fluido supercrítico en una columna, en la cual esa columna contiene una determinada mezcla de componentes, y el fluido supercrítico es selectivo en su solubilidad de alguno de esos componentes, y mientras la atraviesa solubiliza alguno de los componentes, y de esa forma uno puede después recuperar ese componente de interés, ¿sí? Esa es una aplicación, por ejemplo, de fluido supercrítico. ¿Bien? Y después, bueno, hay otras aplicaciones, pero esta es una que yo les puedo comentar que la pude conocer en algún momento. Bueno, sigamos avanzando con esto de los diagramas. Por ejemplo, en este diagrama presión-volumen, en donde tengo las fases líquido-vapor y la región del cambio de fase, fíjense que hay distintas isotermas, ¿sí? Distintas curvas de temperatura constante en distintos puntos, en distintas zonas del diagrama. Por ejemplo, tenemos una temperatura que es mayor a la temperatura crítica, esta es una isoterma, ¿sí? Cuya temperatura es mayor a la temperatura crítica. Tenemos la isoterma que pasa por el punto crítico, ¿bien? Y después tenemos isotermas por debajo del punto crítico. Las isotermas que pasan por debajo del punto crítico, obviamente transitan las dos zonas, el cambio de fase en condición no supercrítica, digamos, ¿bien? Es decir, el cambio de fase dentro de la campana. Tenemos acá dos ejemplos de esas isotermas que están por debajo de la zona del punto crítico. Bien, una temperatura 1 y una temperatura 2, cualesquiera. Y así yo puedo tener en zona de gases, ya supercríticos, digamos, por arriba de la temperatura crítica, las isotermas que van a tener esa forma de curva continua, digamos, de una sola forma la curva, ¿sí? La isoterma. Fíjense que cuando estoy en una condición por debajo del punto crítico, fíjense la forma de la isoterma, ¿bien? En la zona del líquido tiene una pendiente muy pronunciada, después una zona de pendiente cero, digamos, en donde la temperatura es constante durante el cambio de fase, y luego en la zona de gas una pendiente un poco más aplanada, ¿bien? Bueno, nosotros vamos a ver dos tipos de ecuaciones de estado, ¿sí? Vamos a ver por un lado las ecuaciones viriales y las ecuaciones cúbicas. Ambos tipos de ecuaciones sirven para calcular, ya sea o la presión, o el volumen específico, o la temperatura. A estos sistemas se les suele llamar sistemas PVT, porque las variables en juego son normalmente la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, pueden haber casos en los cuales yo me encuentre ante situaciones en las que conozco dos variables y me falta o necesito conocer una tercera variable, por ejemplo, conocer el volumen y la temperatura y quiero saber cuál es la presión, o conozco la presión y el volumen y necesito saber cuál es la temperatura. Entonces, de la misma forma en la que aplicamos la ecuación de gas ideal, por ejemplo, vamos a aplicar también estas ecuaciones, con la diferencia que estas ecuaciones necesitan más información y son un poquito más complejas desde el punto de vista matemático en algunos casos para resolver. Pero el enfoque
de aplicación es el mismo que para la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Bueno, las ecuaciones viriales tienen esta forma, ¿sí? Son desarrollos en serie, en donde por un lado tenemos la igualdad de P por B igual a RT en uno de los miembros, y en el otro miembro tenemos un desarrollo en serie. Tenemos dos tipos de ecuaciones viriales. Una ecuación virial que está en función de la presión, como pueden ver ustedes acá en la primera, que tiene una determinada cantidad de términos, ¿sí? Fíjense que la presión va en cada término aumentando el exponente al cual está elevado, ¿sí? Arranca elevado a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y así. En la medida que yo pueda conocer la ecuación virial de un determinado fluido, cuya cantidad de términos sea mayor, mayor va a ser la precisión. Bien, para hacer la predicción de lo que yo quiero calcular. Después tenemos la otra ecuación virial, que es la segunda que ustedes ven acá, que es, como dice ahí, una expresión alternativa. Y en ese caso está en función del volumen, ¿bien? Del volumen específico del gas. Es muy parecida. Ambas tienen unos valores, unos coeficientes, ¿sí? Los coeficientes estos B, C, D, que son los que se llaman coeficientes viriales, como dice acá, dependen de la temperatura y de la especie química. Es decir, un determinado gas va a tener unos determinados coeficientes viriales. Otro gas va a tener distintos coeficientes viriales, ¿sí? Es decir, estas no son ecuaciones genéricas que yo las podría utilizar con cualquier gas. Dependen del tipo de gas con el que yo estoy trabajando. Bien. Y conociendo los coeficientes, ya puedo yo hacer cualquier cálculo en función de las variables que esté necesitando, ¿sí? Puedo normalmente una ecuación virial con con tres términos, digamos, o dos coeficientes, ya es suficiente para adquirir un buen nivel de precisión en la predicción. Bien, más coeficientes es más difícil por un lado de obtener esos coeficientes, y la precisión que se gana tampoco justifica a veces buscar ese coeficiente, ¿no? Acá preguntan, ¿cuándo conviene usar las ecuaciones viriales o las cúbicas son, ¿no? No cuadráticas. No hay un criterio que diga en estos casos exclusivamente usar las ecuaciones viriales y en estos casos utilizar las ecuaciones de estado, las ecuaciones cúbicas. No hay un criterio. Hay ideas generales en algunos casos, y a veces entre las mismas ecuaciones, que ya vamos a ver enseguida del otro tipo, también hay ecuaciones en las que funcionan mejor en ciertos sistemas y en otros no. A medida que ustedes vayan ganando experiencias según el área en donde se les toque desarrollar o aplicar en su profesión, seguramente van a ir desarrollando los criterios para evaluar cuáles ecuaciones de estado son las mejores. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con fluidos inorgánicos que trabajar con fluidos orgánicos, ¿sí? Hay ecuaciones de estado que se adaptan mejor cuando un fluido es orgánico, por ejemplo, a que cuando es inorgánico. Las viriales son de bastante amplia aplicación, yo diría que son bastante generales. El tema es que no se conocen muchos coeficientes viriales, son mucho más usadas las ecuaciones de estado, porque las ecuaciones de estado son más prácticas y además hay mucha más información de las ecuaciones de estado para distintos tipos de gas. Ya vamos a ver que en los libros ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de información de las ecuaciones cúbicas para distintos tipos de gases. Bueno, el producto de P por B sobre RT, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso?
¿Y cómo se llama Z? ¿Qué es Z? Factor de compresibilidad. Bien. Bueno, así es como se define, ¿sí? Factor de compresibilidad. Bien. El factor de compresibilidad me da en un único valor una idea de la desviación del gas con respecto a la idealidad. Cuando un gas se comporta de forma ideal, el factor de compresibilidad vale 1. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando se comporte de forma no ideal, ese factor de compresibilidad va a ser distinto de 1. Bien. El producto de P por V sobre RT va a ser un valor diferente de 1. ¿Bien? Y hay distintas formas de evaluar ese factor de compresibilidad. Una de las formas, después vamos a ver, y en el trabajo práctico que viene vamos a ver un poco más sobre esto también, pero hay gráficas, por ejemplo, para evaluar el factor de compresibilidad en distintas condiciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo les muestro un gráfico en el cual, para un determinado fluido, en función de la presión y de la temperatura, puedo evaluar el factor de compresibilidad. Pero yo más que nada este gráfico, más que para sacar información, lo que quiero mostrarles es la amplia variación que puede llegar a tener el factor de compresibilidad. ¿Sí? Fíjense que en este caso, por ejemplo, no importa cuál fluido es este, pero fíjense que para 400 Fahrenheit, que es la temperatura que está acá arriba, el factor de compresibilidad es bastante cercano a 1. Es decir, que en esta zona donde el factor de compresibilidad es cercano a 1, yo puedo asumir que el comportamiento de este gas es ideal. Pero a medida que va bajando la temperatura, por ejemplo, acá tengo 400 Fahrenheit, acá tengo 200 y acá tengo 100. Fíjense la curva de los 100 Fahrenheit, en los cuales a baja presión, si hago el análisis desde el punto de vista de la presión, a baja presión el factor de compresibilidad también es muy cercano a 1. Para casi todas las temperaturas el factor de compresibilidad es bastante cercano a 1, con lo cual, de nuevo, puedo considerar que el comportamiento de este gas es ideal. Pero a medida que voy aumentando la presión, y sobre todo cuando estoy trabajando en temperaturas, de nuevo, para este gas particular, uno no puede generalizar, ¿no? en el tema de las temperaturas, pero digamos que para 100 grados Fahrenheit, en este caso, al aumentar la presión ya se nota un cambio. Para 0 grados Fahrenheit el cambio es mucho más significativo, y para temperaturas más bajas aún menor. Por ejemplo, la última curva que podemos ver acá, que es de menos 100 grados Fahrenheit, fíjense que el valor del factor de compresibilidad llega hasta 0.3, es decir, una diferencia muy grande con respecto al valor correspondiente al estado ideal, digamos, ¿no? De 1. Con esto lo que quiero decirles es que la desviación de los gases con respecto a la idealidad puede ser muy grande, y obviamente si uno utiliza una ecuación de gas ideal para resolver alguna situación que no es ideal, el error puede ser muy grande. ¿Mm? Bueno, vamos a ver las ecuaciones cúbicas. Yo acá les voy a presentar simplemente 2, hay muchas más. Y a medida que avanzó el desarrollo de la termodinámica, cada vez se fueron no necesariamente encontrando nuevas ecuaciones, sino mejorando las que ya existían. Pero la primera ecuación, y cuya importancia no es tanto su aplicación, sino más que nada que fue la primera que pretendió predecir el comportamiento de un gas que no se comporta de forma ideal, fue la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Que es la que tenemos acá. La ecuación de Van der Waals, si bien, de nuevo, no es una ecuación que yo pueda llegar a aplicar porque su nivel de precisión no es muy bueno, sí me puede llegar a servir para tener una idea, pero no es una ecuación que yo les vaya a recomendar utilizar para cualquier caso. Pero de nuevo, es una ecuación que fue de las primeras que apareció, en las que se intenta demostrar de una forma ya no tanto empírica, sino que puede ser demostrable el comportamiento de un gas real.
Y después la segunda ecuación que yo les muestro acá es la de Redlich-Kwong, que esa sí es de mayor aplicación. La ecuación de Redlich-Kwong es un poquitito más compleja, no tanto tampoco, pero sí tiene un nivel de precisión mayor. En algunos casos en donde la ecuación de Van der Waals por ahí podría llegar a ser, a tener un grado de error importante, la ecuación de Redlich-Kwong se va a acercar mucho más al comportamiento real. ¿Bien? Estas ecuaciones están en función, además de las variables de presión, temperatura y volumen, están en función de dos constantes, ¿sí? A y B. Obviamente que para la ecuación de Van der Waals, A y B van a ser unos determinados valores, y para la ecuación de Redlich-Kwong van a ser distintos los valores, ¿sí? Pero esos valores de A y B son propios para cada fluido. Bien, es decir, que si yo estoy trabajando con argón, voy a tener un valor de A y B. Si estoy trabajando con dióxido de carbono, voy a tener un valor de A y B, y así. Con cualquier gas voy a tener valores distintos de A y B. Ahora, ¿cómo se evalúan esos valores de A y B? Bueno, esos valores de A y B se evalúan justamente haciendo uso de la isoterma crítica, que es una de las isotermas que ustedes ven acá, ¿sí? Estas ecuaciones de estado, estas ecuaciones cúbicas, van a dar la forma que ustedes ven acá de la isoterma. Si yo grafico en un diagrama presión-temperatura, presión-volumen, si yo grafico la curva con alguna de estas ecuaciones, ustedes van a ver que les da esta forma. Una particularidad es que en la zona de dos fases, la ecuación matemática, así tal cual como está expresada, les va a dar esta forma de descendencia primero, y después de que vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿sí? Esa forma dentro de la campana que no es real, eso en la realidad no se da. En la realidad nosotros sabemos que la presión en este caso es constante, aunque hay casos en los que se puede llegar a evidenciar dentro de la campana una pequeña tendencia a disminuir la presión. Eso se llama un estado metaestable, en donde en el cambio de fase se observa una leve disminución en este caso de la presión, y lo mismo acá, ¿sí? Como que la curva tiende a tener la forma de que me muestra la ecuación cúbica, pero en un estado normal, digamos, la curva, la isoterma en ese caso, va a ser una constante, ¿sí? Estoy hablando dentro de la campana. Bueno, yo lo que les quería mencionar es la determinación de las constantes A y B, sea para la ecuación que fuere, ¿sí? Para la ecuación de Van der Waals o para la ecuación de Redlich-Kwong. Se utiliza la isoterma crítica, y en donde se da la particularidad que en el punto crítico yo tengo una situación de, por un lado, una curva que tiene un cambio en la concavidad, ¿sí? Y que además es, en ese punto la pendiente es 0. Bien. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, lo que podemos expresar para ese punto es que la derivada primera de la presión con respecto del volumen, obviamente en la condición crítica, es igual a 0, y que también la derivada segunda con respecto al volumen, en la condición crítica, es también igual a 0. Es decir, que si yo derivo cualquiera de las ecuaciones de estado, la derivada primera de esa ecuación, y además la derivada segunda de esa ecuación, y además sé que esas dos derivadas son igual a 0, a partir de ahí yo puedo encontrar los valores de las constantes A y B, porque estoy trabajando particularmente en el punto crítico, es decir, necesito conocer cuál es el punto crítico del fluido. Y en función de eso es que se determinan unas ecuaciones, tanto para la ecuación de Van der Waals como para la de Redlich-Kwong, unas relaciones para poder calcular los valores de A y B
en función de las condiciones críticas. ¿Sí? Y estas que les presento acá son esas relaciones para calcular A y B. Por ejemplo, para la ecuación de Van der Waals, fíjense que en ambos casos están en función de las condiciones críticas, es decir, la temperatura crítica y la presión crítica. Y lo mismo para la ecuación de Rayleigh-Kwon. ¿Sí? Fíjense que son distintas las ecuaciones, por lo tanto los valores de A y B para un mismo fluido van a ser diferentes si utilizo la ecuación de Van der Waals o si utilizo la ecuación de Rayleigh-Kwon. ¿Sí? Pero, de nuevo, conociendo los parámetros críticos del gas, primero tengo que conocer de qué gas estoy hablando. Una vez que sé de qué gas estoy, o con qué gas estoy trabajando, busco sus condiciones críticas. Las puedo encontrar en una tabla, donde sea. Temperaturas, presiones, condiciones críticas de los gases, hay de muchísimos, así que eso es algo muy estudiado ya, con lo cual no es algo que nos vaya a costar conseguir. Y a partir de esos valores puedo calcular las constantes A y B, y con las constantes A y B hacer uso de la ecuación cúbica. ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera yo puedo determinar esos valores. Bueno, con esta introducción vamos a empezar a hacer uso de las distintas ecuaciones, y vamos a tomar el problema 2 como ejemplo para resolver algunas de estas cuestiones. ¿Bien? No sé si hay alguna consulta hasta acá. Igual estos temas, ahora hicimos un repaso un poco de lo que ustedes ya han visto en la teoría, que es la parte que más vamos a utilizar aquí. Bueno, problema 2. Dice, determínese el volumen molar del N-butano a 460 Kelvin y 15 atmósferas, empleando, por un lado, gases ideales, por otro lado, la ecuación de Van der Waals, y la ecuación virial en términos de B, ¿sí? ¿Se acuerdan que había la ecuación virial en términos de P y en términos de B? Bueno, en este caso es términos de B, y en ese caso nos da los coeficientes viriales, ¿sí? El coeficiente virial B y el coeficiente virial C. ¿Bien? Entonces tenemos que calcular el volumen molar. Tenemos la temperatura y tenemos la presión. ¿Bien? Entonces, bueno, voy a tener que usar las ecuaciones correspondientes para cada caso. ¿Sí? Es decir, para el caso del gas ideal, esa es la ecuación. De esta ecuación yo de acá tengo que despejar volumen. ¿Sí? Es la más sencilla. Conozco la presión, conozco la temperatura, conozco la constante universal de los gases y simplemente despejo el volumen. La ecuación de Van der Waals. ¿Cómo van a calcular el volumen de acá? ¿De qué forma evaluarían o calcularían el volumen en esta ecuación? Despejando el volumen. ¿Puede despejar el volumen de ahí? Y pongo la virial también, ya que estamos. En la ecuación de gases ideales es así, ¿no? Y nos podemos imaginar si uno quisiera también hacer en la ecuación de Rayleigh-Kwon también, ¿no? Buscando las raíces. Sí, es una opción. ¿Qué otra opción se les ocurre para calcular? Estoy hablando ya de algo bien matemático, ¿no?
de resolución de una ecuación. Una forma por ahí un poco más simple, pero tal vez un poquito más laboriosa. Iterando, exactamente. ¿Mm? Iterando. De hecho, es la forma que vamos a usar para resolver estas ecuaciones. ¿Mm? Porque al ser una ecuación cúbica, tiene 3 raíces. Entonces es un poco más complejo de resolver. Pero con la iteración lo vamos a poder hacer. El tema es que para iterar hay que definir un grado de precisión, ¿no? Porque iterar, uno puede iterar infinitas veces. Pero bueno, definiendo un determinado grado de precisión, uno puede acercarse a un valor, ¿sí? Esa es una forma. Básicamente es que darle valores a la ecuación hasta que se cumpla la condición, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo tomo la ecuación de Van der Waals, ¿qué sería iterar en este caso, por ejemplo? Le empiezo a dar valores al volumen y empiezo a calcular la presión hasta llegar al valor de la presión al valor de las 15 atmósferas, ¿sí? Es decir, manteniendo constante la temperatura, conociendo los valores de A y B, porque sé que es N-butano, entonces puedo calcular A y B, primero tengo que conocer las condiciones críticas, es decir, la presión crítica, la temperatura crítica del butano, a partir de ahí calcular A y B, y una vez que tengo A y B, bueno, puedo decir, listo, le empiezo a dar valores al volumen específico hasta obtener el valor de presión de 15 atmósferas. En lo más que me acerque a las 15 atmósferas, más preciso va a ser mi valor de volumen específico. Otra cosa que puedo hacer es pasar la presión que tengo en este miembro restando, es decir, igualar la ecuación a cero, ¿bien? Esa es una opción, igualar la ecuación a cero, y de nuevo, hacer la prueba, empezar a darle valores al volumen, hasta acercarme a que la ecuación se iguale a cero. ¿Sí? Bueno, eso lo podemos hacer de forma manual, empezar a darle a probar valores, y yo les pregunto, a ver, ¿qué valor podrían utilizar? Imaginemos que estamos trabajando con Van der Waals, ¿sí? ¿Qué valor de volumen podría yo empezar a utilizar como valor inicial para empezar a iterar? ¿Con qué valor ustedes empezarían? Ahí me preguntan cuáles serían los valores de A y B. ¿Cómo calculamos los valores de A y B? En función de lo que vimos recién. A ver, alguien que le responda a Mario, ¿cómo calculamos los valores de A y B? Con la temperatura y la presión crítica. Correcto, ¿y con eso? Con la temperatura crítica, la presión crítica, y a partir de ahí utilizamos las relaciones, ¿no? Las relaciones de A, que están en función de la temperatura crítica, la presión crítica, y la relación de B, que está en función de la temperatura crítica y la presión crítica. De nuevo, en este caso van a ser valores de A y B para la ecuación de Van der Waals para el N-butano. ¿Sí? Si cambia mi fluido, ya son otros valores. Bueno, les preguntaba qué valor inicial tomarían de B para la ecuación de Van der Waals, para empezar a iterar. ¿Qué se les ocurre?
el volumen de un mol de butano? 1, dicen por acá. A ver, otra cosa. ¿Qué más? Distinto de B. Está bien, desde un punto de vista matemático, sí, distinto de B, porque si no, el término se me hace 0. Infinito, mejor dicho. Para gas ideal. Bien. Para el valor del volumen específico que obtuve cuando calculé considerando gas ideal. Ese podría ser un buen punto inicial. A ver, si yo sé que este gas no se comporta de forma ideal, el hecho de calcular, o a lo mejor se acerca, no lo sabemos todavía, pero el hecho de calcular primero como gas ideal, aun si el valor no es el adecuado, aun si el valor no es el mejor, me puede ser de utilidad para empezar a iterar en la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo empiece a iterar con un valor que está totalmente alejado al volumen real, que empezar con un volumen que sé que puede no estar muy lejos. Entonces, el valor que yo calculé con el gas ideal me puede servir como punto inicial para el cálculo en una ecuación cúbica, que puede ser Van der Waals o que puede ser Redlich-Fock, ¿sí? Ese es un buen punto de inicio, digamos. Pero ahora, bueno, yo les voy a mostrar, vamos a hacer el cálculo en una planilla en Excel, para que ustedes vean cómo lo podemos ir haciendo, ¿sí? Ahí les comparto la planilla que tengo acá preparada. Bueno, acá tenemos una planilla que por ahí yo les recomiendo que lo utilicen porque, bueno, a fines del cálculo les va a ser más sencillo. Yo en esta planilla lo organicé de esta forma. Tenemos la especie química, que es el N-butano, tenemos las condiciones, la temperatura, la presión, ¿sí? Todos estos son datos, el valor de la constante de los gases, el valor de los coeficientes viriales, de C y de B y de C. Y por otro lado, como sé que es butano, puedo calcular, mejor dicho, puedo averiguar sus condiciones críticas. Voy a una tabla, lo busco en internet, en fin. Resulta que la condición crítica del butano es 37,5 atmósferas, la presión crítica, y la temperatura crítica es 425 Kelvin. ¿Bien? Bueno, entonces, con esos dos valores, de presión crítica y de temperatura crítica, yo voy a poder calcular los valores de A para Van der Waals y el valor de B para Van der Waals, ¿sí? Acá adentro yo tengo la ecuación, esa ecuación que vimos, ¿sí? Que está calculando el valor de la constante A en función de las constantes de las variables críticas, o de los parámetros críticos, mejor dicho, y el valor de B, que también está en función de los parámetros críticos, y bueno, de R, ¿no? Una vez que calculé A y B, lo que voy a hacer es, me vengo acá en este cuadrito de las incógnitas, y acá lo que yo hice fue escribir la ecuación de Van der Waals, para este caso, ¿sí? Para Van der Waals, escribir la ecuación, acá la voy a pintar de amarillo, para que sepan dónde estoy. Acá lo que hice fue, escribí la ecuación de Van der Waals igualada a 0, que es una de las opciones que yo le comentaba, ¿sí? Igualar la ecuación a 0. ¿Bien? Simplemente eso. Ahora vamos a empezar a darle valores. Pero como el problema también me pedía calcular cuál es el volumen específico utilizando la ecuación de gas ideal, a esa la puedo calcular directamente, ¿sí? El volumen de gas ideal está en función de la temperatura, de la presión y de R, simplemente. Lo despejo de la ecuación de gas ideal, ¿sí? Que va a ser RT, en este caso, ¿bien?
R por T sobre la presión. Y me da que para este caso un volumen de 2.515 litros por mol. ¿Sí? Volumen específico. ¿Mm? Bueno, y ahora dijimos que yo podría empezar a iterar para obtener el volumen de Van der Waals. Tengo que empezar a probar valores para que esta ecuación que tengo escrita acá, toda esta ecuación que yo tengo escrita acá es la ecuación de Van der Waals igualada a 0. ¿Sí? La ecuación de Van der Waals, que la habíamos visto recién, pero igualada a 0, que está en función de, fíjense, todas las variables que tiene. La temperatura, la presión, R, la constante de A, la constante de B, y obviamente en función del volumen específico también, que es mi incógnita. ¿Sí? Bueno, toda esa ecuación igualada a 0. Entonces, yo puedo probar, como dijimos, como punto inicial, pongo 2,515. Y resulta que esa ecuación que yo estoy buscando que se me haga igual a 0, en realidad es menos 1,43. ¿Sí? Bueno, una iteración manual, digamos, yo tendría que empezar a probar valores. A ver, en lugar de 2,5 voy a poner 2,6, a ver qué pasa. Si me alejo o me acerco al 0, si pongo 2,6, el valor es 1,83. O sea, me estoy alejando del valor 0 que busco. Obviamente, si me fui para arriba, digamos, ¿no? Y pongo 2,7, me voy alejando cada vez más, es decir, tengo que probar valores menores. ¿Bien? Entonces, si vuelvo a 2,5, estábamos en 1,36, vamos a probar con 2,4, ahí sí me voy acercando, 0,85, puedo probar otro valor, 2,3, a ver si me acerco más, 0,3, ¿sí? De 0,8 bajé a 0,3, es decir, ya estoy en un valor bastante más cercano, 2,2, sigo probando valores inferiores, 0,27, me voy acercando más, puedo seguir probando valores 2,1, esto que estoy haciendo es como una iteración manual. Fíjense que en 2,1, de nuevo el valor se empieza a alejar de 0, ¿sí? Mi ecuación igualada a 0 se empieza nuevamente a alejar. El valor anterior, fíjense, era 2,2, y acá obtenía 0,27. De repente, cuando yo sigo probando con valores menores, me voy a 2,1, mi valor sube a 0,91. Sigamos bajando para ver qué pasa. 2. Mi valor se fue a 1,6. ¿Sí? Es decir, es como que nuevamente me empiezo a alejar y de repente encontré un valor en la precisión que estoy manejando de 2,2, creo que era, hasta ahora, de los valores que probé, el más cercano a 0. ¿Sí? Si yo quisiera más precisión, es decir, yo quisiera aproximarme más a 0 todavía, tendría que empezar a probar ya no con decimales, ¿sí? Sino ya con centésimos, digamos, ¿no? 2,21, 2,22, 2,23, o 2,19, 2,18. ¿Se entiende el proceso que voy haciendo? ¿Se entiende la iteración? ¿Cómo es que voy? Sí, sí, profe. Bueno, resulta que Excel tiene una herramienta muy buena para hacer eso de forma automática, que yo se las voy a mostrar ahora. Bueno, Excel, acá en la parte de datos, ¿sí? En los datos, tiene una herramienta que se llama Solver. No sé si la ven por acá donde está mi cursor. Una herramienta que se llama Solver, ¿sí? A veces el Excel que viene preinstalado o la instalación básica de Excel a veces no la trae por defecto a la herramienta esta Solver. Y uno tiene que activarla. Tiene que ir a herramientas, complementos, algo así, no me acuerdo bien ahora, pero la tiene que activar. ¿Sí? Este Excel que ustedes están viendo acá es ligeramente diferente porque no es el Excel de Windows, de Microsoft, digamos, pero es lo mismo. La herramienta Solver
A veces uno la tiene que activar, y a veces viene ya en la instalación de Excel, según como hayan hecho ustedes la instalación del programa Excel, ya puede venir por defecto. ¿Sí? Pero si no, lo pueden hacer, no, creo que no necesitan descargar nada. Búsquenla, porque esta herramienta les va a ser muy útil, no solo para esto, sino para muchas cosas. ¿No? Bueno, cuando uno entra a la herramienta Solver, que está acá, vamos a entrar nosotros aquí, ¿sí? Le aparece este cuadro, que dice parámetros de Solver. Esta herramienta me va a permitir hacer esa operación que yo recién hice de forma manual. Lo va a hacer rapidísimo, digamos, y me va a encontrar el valor más preciso posible de forma automática. Pero yo le tengo que indicar a la herramienta qué es lo que tiene que hacer. Entonces, fíjense que acá, en esta parte, dice establecer objetivo. ¿Sí? Entonces acá yo a la herramienta le tengo que decir cuál va a ser mi objetivo. Mi objetivo, en este caso, mi función objetivo va a ser la función que yo quiero igualar a 0, que es esta, ¿sí? La que está en amarillo. Yo quiero que esa función sea igual a 0. Y acá se lo digo, entonces. Mi función, establecer objetivo, esta función, y fíjense que abajo dice para, máximo, mínimo o valor de. Bueno, yo activo el valor de y le digo, yo quiero que esa función sea igual a 0. Acá en valor de le pongo 0. Porque yo lo que hago es que esta herramienta haga que esta función se iguale a 0. Ok, perfecto. Pero ¿qué tengo que variar o qué tengo que cambiar para que esa función sea 0? Bien, fíjense que acá abajo dice, cambiando las celdas de variables, ¿sí? Bueno, ¿qué variable o qué celda yo quiero cambiar para que esa función se me haga 0? La variable del volumen específico, ¿sí? La que tengo acá. Bien, en este caso es esta variable, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi función se haga igual a 0, ya seleccioné la función, que es la celda acá de 13, y lo que quiero es que el programa empiece a variar el volumen específico, que es la celda B2, B13, quiero que empiece a variar, a probar valores, hasta que la función sea igual a 0. Una vez que puse esas dos condiciones, mi función, cuál es la función que yo quiero establecer como objetivo, qué valor quiero que sea el objetivo, en este caso 0, y cuál es mi variable, en este caso el volumen específico. Cuando puse esos tres parámetros en este cuadro de la herramienta Solver, le digo resolver. Acá, hay un botón que dice resolver. Y hago clic en el botón. Está resolviendo, se está tardando un poquito. Bueno, dice, resultados del Solver. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Eso dice acá, por si no se ve. Bueno, le doy a aceptar. Y me fijo qué hizo. Fíjense que el valor de la función que yo quería igualar a 0, el mejor valor que encontró el programa es de menos 3,09 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Es decir, 0,000000309. Está bastante bien, digamos, ¿no? Para una función que yo quise que se aproxime a 0. Y resulta que el valor del volumen específico que encontró más próximo para que esa función sea 0 es de 2.246. Y si yo quiero seguir pidiéndole decimales, tiene ahí, ¿sí? Yo puedo poner la cantidad de decimales que quiera, porque fíjense que me buscó un valor bastante preciso, digamos, para igualar la función a 0. Pero bueno, con 2 o 3 decimales es más que suficiente, ¿no? Para este caso. Entonces, con esa herramienta yo lo que hice fue esa iteración de forma automática. ¿Sí? Y el valor que encontró de volumen específico para la ecuación de Van der Waals es de
2.246. ¿Se entendió el uso de esta herramienta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo hacemos de nuevo, porque yo voy a extender este problema, si bien el problema no lo pide, lo vamos a extender también para la ecuación de Redlich-Kwong, ¿sí? Que la tengo cargada también acá, la ecuación de Redlich-Kwong igualada también a 0. La marco en amarillo ahora. Acá adentro tengo la ecuación de Redlich-Kwong igualada a 0, para hacer la misma prueba, exactamente la misma prueba. Fíjense que la ecuación de Redlich-Kwong ahora está en función de las constantes A y B, que ya no son las mismas que de Van der Waals, ahora son las constantes A y B de Redlich-Kwong. Si ustedes se acuerdan, las constantes A y B para Redlich-Kwong se calculan de forma distinta que para Van der Waals, por lo tanto tengo que calcular en función de los mismos parámetros críticos, ¿sí? De los mismos parámetros críticos, calculo sus constantes para la ecuación de Redlich-Kwong, en función obviamente de la temperatura, de la presión de R y de ese volumen específico que voy a calcular. ¿Bien? Bueno, de nuevo, yo tengo que darle un valor inicial para empezar a hacer el cálculo. Le pongamos, no sé, 2,2 como valor inicial. Fíjense que para ese valor de 2,2 la ecuación no se iguala a 0, es 0.14, pero está muy cerca. Y ahora puedo utilizar la herramienta de la misma forma. ¿Sí? Lo hagamos. Vamos a datos, solver. Bueno, y en este caso tengo que seleccionar como objetivo mi función. Ahora el objetivo ya no es la de Van der Waals, sino la ecuación de Redlich-Kwong, ¿no? Es esta de acá. Esa es mi función objetivo. Quiero que esa función sea igual a 0, ¿ok? Y quiero combinar las celdas del volumen específico, en este caso es esta, para la ecuación de Redlich-Kwong, ¿sí? Bueno, listo. Le demos resolver y veamos a ver qué es lo que obtiene. Dice, Solver encontró una solución, los parámetros, bueno, se cumplen todas las restricciones y condiciones. Bien, a ver qué valor encontró. Resulta que para Redlich-Kwong el valor más adecuado es 2.22. ¿Sí? Fíjense que en este caso, y bueno, la función igualada a 0 está por 10 a la menos 8, o sea, todavía se acercó más que la anterior. Pero bueno, ya prácticamente es igual a 0. Fíjense que en este caso la diferencia en el valor del volumen específico está en la centésima. En el caso de Van der Waals nos había dado 2.246 y en este caso 2.224. ¿Sí? Ya en la centésima está la diferencia. Bien, y con respecto a gas ideal, sí hay una diferencia un poquito más importante entre 2.2 y 2.5. Bien, hay 3 decimales de diferencia. Bien. Bueno, y para el caso de la ecuación virial podemos hacer exactamente lo mismo. Igualar la ecuación virial a 0, que en este caso yo ya la tengo cargada acá. Ahora, la ecuación virial, obviamente que ya nada tiene que ver con los parámetros A y B, ya es una ecuación distinta, es una ecuación que está en función de los coeficientes viriales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces es una ecuación que está en función de la temperatura, que es el dato, de la presión, del valor de R, y de los coeficientes viriales. ¿Bien? Y la variable en este caso, bueno, es el volumen, es lo que yo voy a ir cambiando. Nuevamente, hagamos el mismo cálculo, acá la voy a marcar. La ecuación virial ahora es esta. Pongámosle como punto inicial 2,2 de nuevo. Fíjense que con 2,2 la ecuación virial ya está en un valor muy cercano a 0, así que seguramente no va a haber gran diferencia, pero bueno, hagamos de todos modos el cálculo con la herramienta de Solver, ¿sí? De la misma forma. En este caso, la función objetivo es mi función que yo quiero igualar a 0, y combino los valores del volumen específico. Listo, encontró la solución, en este caso por 10 a la menos 7, ¿sí? 1,75 por 10 a la menos 7, y encontró un valor de 2.23.
Bien, con gases ideales 2.5, con Van der Waals 2.24, con Redlich-Kwon 2.22, y la ecuación virial 2.23. En este caso, Van der Waals, Redlich-Kwon y la ecuación virial se aproximan bastante al mismo valor, tienen diferencias en las centésimas, no hay mucha diferencia. Sí hay una pequeña diferencia con respecto al valor de cálculo del gas ideal. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió esta forma de resolución? Profe, ¿siempre igualando a cero? No necesariamente yo puedo igualar, como por ejemplo les decía, al valor de la presión. ¿Sí? En este caso, si yo pongo la ecuación igualada a la presión es 15 atmósferas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si yo despejo la ecuación y la igualo a la presión, en ese caso tendré que pedirle al programa que el valor de la función va a tener que ser igual a 15 en este caso. ¿Sí? Igualarla a cero de alguna forma es una ventaja porque me independiza justamente de ese valor. ¿Sí? Entonces yo al igualarla a cero, listo, es cero y ya está. Pero no necesariamente. ¿Mm? Bueno. Dice acá, entonces, el volumen de las ecuaciones va a ser menor que la del gas ideal, o solo es así en este caso. Es en este caso. ¿Sí? En este caso es así. No necesariamente siempre, para cualquier gas y en cualquier condición, va a ser de esa forma. ¿Sí? Cada gas va a tener su comportamiento que puede ser muy diferente al de otro gas, para las mismas condiciones. Bien. Bueno, está. De esa forma se trabaja o se puede llegar a trabajar con cualquier tipo de ecuación de estado, ¿sí? Vamos a ver otro problema. Bueno, en este caso dice 140 pies cúbicos de metano a 60 Fahrenheit y 1 atmósfera es equivalente a 1 galón de nafta. ¿Sí? Es decir, tengo un determinado volumen de metano en una determinada condición de temperatura y de presión. Y dice que ese volumen, en esas condiciones, es equivalente a 1 galón de nafta. ¿Bien? Es decir, ahí adentro habrá una determinada cantidad de metano, ¿sí? Equivalente a 1 galón de nafta. Para el motor de un auto común. Ahora, si el metano está comprimido a 3000 CIA, ¿sí? Acuérdense, CIA, y 60 Fahrenheit, ¿cuál será el volumen del recipiente para obtener el equivalente a 10 galones de nafta? Es decir, ahora, en la nueva condición, el metano va a estar mucho más comprimido, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el volumen final, digamos, en el nuevo caso? Menor. Menor, ¿sí? Lo que hay que calcular es cuánto menor va a ser, ¿no? Bueno, acá hay que hacer dos cosas. Primero, lo recomendable primero es utilizar la primer condición que me da el problema, y acá vamos a hacer una suposición para eso, que no necesariamente la hacemos, pero en este caso la podríamos hacer, que es calcular el número de moles. Porque yo tengo volumen total, ¿sí? Fíjense que el 140 pie no es un valor de volumen específico, es un volumen total, son 140 pie cúbicos, por lo tanto es volumen total. 60 Fahrenheit, 1 atmósfera, esas tres condiciones tengo. A partir de esas tres condiciones yo podría decir, bueno, considero que como estamos a una presión relativamente baja, para ese caso el metano se comporta como un gas ideal. ¿Ok? Y entonces, mediante la ecuación de gas ideal, yo puedo calcular el número de moles.
porque tengo volumen, tengo temperatura y tengo presión, ¿sí? Utilizando P por V igual a nRT, puedo calcular, ¿no?, el número de moles. Bien, porque es volumen total, de nuevo, acá, ¿sí? Entonces, cuando tengo volumen total, dentro de la ecuación del gas ideal está el valor del número de moles. Si tuviese volumen específico, el número de moles está dentro del volumen específico. Entonces, puedo usar esa condición inicial para calcular el número de moles. Y ahora sí, para la nueva condición, yo ya estoy a una presión mucho más alta, para 300 psia, si bien la temperatura se mantiene constante, pero no sería apropiado utilizar de nuevo la ecuación de gas ideal para calcular el nuevo volumen específico. Uno podría hacerlo, no digo que no, pero seguramente estamos a una presión mucho más elevada, probablemente el metano ya en esas condiciones no se comporte como un gas ideal. De todos modos, uno lo puede verificar si quiere. Uno podría decir, ok, bueno, supongamos que se sigue comportando como gas ideal. Bueno, entonces, en la nueva condición, yo podría calcular el valor del volumen específico, ¿sí?, en esa condición. Y con el valor de número de moles, calculo el volumen total. ¿Bien? ¿Me siguen en ese razonamiento? ¿Puede volver a repetir, profe? Sí, puedo volver. A ver, vamos a tratar de escribir. Esto es para la condición inicial. ¿Sí? Le vamos a poner acá condición inicial. Bien, en las que tengo un valor de temperatura que es los 60 Fahrenheit, tengo un valor de volumen total, que son los 140 pies cúbicos, y tengo un valor de presión que es una atmósfera. Bien, entonces yo digo, bueno, en esas condiciones voy a asumir que el comportamiento del gas es ideal, y eso me permite calcular, en base a esas condiciones, el número de moles, es decir, la cantidad de metano que yo tengo contenida en esos 140 pies cúbicos. Ahora, la nueva condición cambia. La presión se eleva mucho más de una atmósfera, ¿sí? Nos vamos a 3000 psia, ¿ok? Y entonces, bueno, yo les digo, tal vez no es apropiado usar la ecuación de gases ideales para calcular el nuevo valor del volumen específico, porque supongamos que, ahora, yo voy a plantear la ecuación de gas ideal en términos de volumen específico, ¿sí?, que me va a quedar P por V igual a RT. ¿Sí? Este volumen es específico. Entonces, la nueva condición, esto es 3000 psia. La temperatura es la misma, sigue siendo los 60 Fahrenheit. ¿Bien? Entonces yo podría usar, suponiendo que el comportamiento en la nueva condición sigue siendo ideal, calculo cuál es el valor del volumen específico en esta nueva condición. Es decir, el volumen específico en esta condición va a ser distinto, claramente, a esta condición. ¿Bien? Bueno, yo podría de acá calcular el valor del volumen específico. Y con el valor del volumen específico calcular el valor del volumen total. Para esta condición. Y el valor del volumen total no va a ser otra cosa que el número de moles por el volumen específico. ¿Sí? En la condición 2, llamémosle. Pero bueno, yo como les digo, no sería lo apropiado en esta nueva condición utilizar la ecuación de gas ideal. Entonces lo más apropiado es utilizar una ecuación de estado, asumiendo que a 3000 psia el gas ya no se va a comportar de forma ideal. Entonces, el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, pero en lugar de la ecuación de estado de gas ideal, utilizar Van der Waals, por ejemplo, o Redlich-Kwon, por ejemplo. Sé que estamos hablando, conozco cuál es el gas, metano, con lo cual puedo averiguar sus condiciones críticas y con lo cual puedo averiguar sus constantes A y B, ya sea para la ecuación de Van der Waals o ya sea para la ecuación de Redlich-Kwon. ¿Sí? Y hacer esta misma evaluación del valor del volumen específico. Una vez que hago la evaluación del volumen específico, puedo calcular el volumen total. Pero fíjense que el problema, además, me pide para 10 galones.
El cálculo inicial que yo hice lo hice para 1, ¿sí? Porque esta cantidad, los 140 a 60 grados a una atmósfera, equivalen a 1 galón. Es decir, que este cálculo que yo hice hasta acá, en la nueva condición, es para 1 galón. ¿Sí? Yo quiero calcular esto para 10 galones, por lo tanto voy a tener que multiplicar este valor de volumen total que calculé por 10, ¿sí? Simplemente para obtener lo que me pide el problema. Yo acá lo planteo simplemente para que se vea más claramente en la nueva condición como si fuese un gas ideal, pero lo que les pido es que no lo hagan así, utilicen una ecuación de estado. ¿Cuál? A fines de práctica utilicen cualquiera. Y si quieren, utilicen las dos, utilicen la de Van der Waals y la de Rayleigh-Kwon. El mismo ejercicio que hicimos en el problema anterior, y comparen cuál es la diferencia. Entonces, háganlo con gas ideal, para verificar, háganlo con Van der Waals, y háganlo con Rayleigh-Kwon. Esto también les va a dar práctica en el manejo de las ecuaciones. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Entonces, básicamente, van a tener que calcular un valor de volumen específico, utilizando una determinada ecuación de estado. De nuevo, háganlo con más de una ecuación de estado, y además con gas ideal, para verificar en la nueva condición. Y una vez que obtuvieron ese valor de volumen específico, van a tener que multiplicarlo por 10, simplemente para obtener el valor equivalente a 10 galones, que es esto que hicimos acá. ¿Sí? Acá yo lo expreso en una sola ecuación, digamos, ¿sí? La relación, el nuevo número de moles va a ser 10 veces el número de moles inicial que teníamos. Por lo tanto, el nuevo valor de B2 va a estar en función de ese número de moles. Eso simplemente porque el problema en el primer caso me dice que es equivalente a 1 galón, y en el nuevo caso me pide para 10 galones. ¿Sí? Simplemente por eso. Así que bueno, este problema, de nuevo, es para evaluar el volumen específico en una condición que ya no es la de gas ideal. Van a ver que le va a dar una diferencia. Bueno, vamos a plantear uno más. El problema 5. ¿Sí? En este caso me pide calcular el valor del factor de compresibilidad, valor de Z, y volumen, de nuevo, para vapor de isopropanol. ¿Sí? Isopropanol a 200 grados centígrados y 10 atmósferas, siguiendo los métodos. Por un lado, la ecuación virial. Virial truncada quiere decir que corto la ecuación virial. ¿Se acuerda que yo le dije que la ecuación virial podía llegar a tener muchos términos? Normalmente se trabaja con 2 coeficientes, es decir, un coeficiente B y un coeficiente C, por eso es que se llama truncada, porque corto en algún punto la ecuación virial y trabajo con una cantidad razonable de términos. En este caso, bueno, la ecuación virial truncada, ahí tenemos los coeficientes, y la ecuación de Rayleigh-Kwon. ¿Sí? En este caso puedo comparar. De nuevo, a modo de práctica, también háganlo con Van der Waals, para ver qué les da. ¿Sí? Y el método de resolución exactamente puede ser el mismo que vimos en el problema 2, ya sea probando valores, o con la herramienta Solver, que les mostré anteriormente. ¿Bien? En este caso yo simplemente acá les muestro una tabla, que es la forma manual, si se quiere, de hacerlo. Ustedes también lo pueden encarar de esa forma, es una iteración manual, esta que les muestro acá, simplemente para ver las dos cosas, en donde acá tengo la ecuación virial igualada a 0, ¿sí? Están viendo mi planilla, ¿no? Sí, profe. Bien, acá, por ejemplo, en esta parte, he planteado la ecuación virial, ¿sí? Que está acá, igualada a 0. ¿Sí? Y esa ecuación virial está en función de todas las condiciones, la temperatura, la presión, la constante, el coeficiente B, el coeficiente C, y obviamente el volumen específico. Y creo una tabla
con la misma ecuación, en función de todas las mismas variables, y de distintos valores de volumen específico que yo le voy a ir dando, para ir probando simplemente, ¿sí? Entonces, arranco con un valor de 3.8, que fue el valor del cálculo como si fuese un gas ideal, para tener un valor inicial simplemente, y empiezo a ver cuánto me da mi función, en este caso la ecuación virial igual a 0. Pruebo con 3.7, veo que de 0,08 se va a 0,06, pruebo con 3.6, veo que se va a 0,03, es decir, me voy acercando a 0, pruebo con 3.5, está en 0,01, pruebo con 3.4 y ya está en 0,007. ¿Sí? Pruebo con 3.3 y nuevamente me empiezo a alejar de 0, ¿sí? En este caso ya en valores negativos, empiezo a alejar de 0, pruebo con 3.2, me alejo de nuevamente de 0 y así. De modo tal que, si veo de todos estos valores que yo probé con ese nivel de precisión de un decimal, el valor que más se aproxima a 0 de la función virial es 3.4, de volumen específico. Mismo caso para Redlich-Kwon, ¿sí? En este caso tengo la ecuación de Redlich-Kwon acá, y hago la misma prueba, empiezo a probar con 3,8, también como valor inicial, 3,7, 3,6, y en este caso me da que la que más se aproxima en Redlich-Kwon es 3,5, ¿sí? Hay una diferencia, una pequeña diferencia entre 3,4 y 3,5. De nuevo, yo acá podría empezar a probar con valores decimales, ¿sí? Pero bueno, eso ya va a depender de la precisión con la que yo quiero evaluar. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué precisión es la adecuada? Y no hay una respuesta para decir este nivel de precisión. La precisión ustedes la van a obtener con su propio criterio en función de su necesidad. Si su necesidad en la industria, en la aplicación es muy crítico obtener un valor súper preciso, y bueno, van a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder obtener un valor crítico. Ahora, si su necesidad en la aplicación industrial es tener una idea de más o menos cuánto, no es necesario un cálculo súper preciso, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, una situación en la que teníamos un tanque de dióxido de carbono, ¿sí? En estado gaseoso, y debido a una necesidad de operación de un determinado sector de la planta, sabíamos cuánto CO2 íbamos a consumir para esa, o cuánto íbamos a necesitar para esa operación, pero no sabíamos realmente cuánto había en el tanque, ¿no? Y entonces con un cálculo, con una ecuación de estado, conociendo el volumen del tanque, el volumen total del tanque, conociendo la presión que tenía el tanque en ese momento, porque tenía un manómetro, y ese tanque estaba a la atmósfera, por lo tanto la temperatura del gas era la temperatura atmosférica, que también la conocíamos, pudimos hacer una estimación de qué cantidad de CO2 había en ese tanque, y verificar si esa cantidad nos iba a alcanzar para la operación que necesitábamos hacer o no. Y en ese caso, a ver, llegar a un nivel de precisión de 3 decimales en un volumen específico no era necesario, ¿sí? Con un valor de 1 decimal era más que suficiente, con lo cual, y también con una ecuación de estado, porque las condiciones del gas no eran no era una presión tremendamente alta, entonces, bueno, una ecuación de estado de Van der Waals, o con una de Redlich-Kwon, se pudo resolver el problema rápidamente y tener una idea, ¿no? Pero bueno, de nuevo, eso va a depender de qué es lo que necesiten hacer ustedes cuando vayan a querer usar una ecuación de estado. ¿Sí? Profe, Uh-huh. ¿y cómo sabemos qué ecuación usar para un determinado fluido? De nuevo, eso les va a ir, la respuesta a esa pregunta, no hay una regla que diga esta ecuación para este fluido, esta ecuación para este fluido. A ver, Redlich-Kwon, por ejemplo, es una ecuación que funciona bastante bien para una gran cantidad de fluidos. Entonces, si de repente ustedes se encuentran en una situación ingenieros juniors, ¿sí? Recién nuevitos en la planta, y a veces les piden cosas,
yo me jugaría por una Rayleigh-Kwon, por ejemplo. Si no tengo idea de cómo va a funcionar, arranquemos con esa. Con Van der Waals probablemente le erre, o no, pero probablemente el error va a ser mayor, pero con Rayleigh-Kwon es muy probable que se acerquen bastante. ¿Sí? Así que sería una ecuación, por ejemplo, como para empezar, en una situación desconocida, obviamente. Después la experiencia, ustedes, según en lo que trabajen, les va a ir dando la respuesta a esas preguntas. ¿Sí? ¿A qué ecuación? Porque después hay ecuaciones de estado para muchas otras cosas más, y ya cuando... Acá estamos hablando de fluidos puros. Después, esto se puede complejizar para mezclas y un montón de cosas más, pero Rayleigh-Kwon puede ser una ecuación que pueda funcionar bastante bien. ¿Mm? Por ejemplo, otra es vapor de agua. Vapor de agua se utiliza muchísimo en muchas industrias para todo, y a veces uno necesita tener una idea en función, de nuevo, de variables que puedo llegar a conocer, como la presión y la temperatura. Normalmente la presión y la temperatura son variables que uno en planta las puede conocer rápidamente. Instalando un manómetro y un termómetro, ya está. Pero el volumen específico no es algo que yo lo pueda ir y medir con un aparato. Así tan fácilmente como la presión y la temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, para esos casos voy a requerir una ecuación de estado. Entonces, a veces hay condiciones en las que simplemente sé que puedo utilizar gas ideal, y cuando veamos, no en el práctico que viene, sino en el siguiente, vamos a poder ver en los diagramas cuál es la región de comportamiento de gas ideal, y mediante la utilización de un diagrama termodinámico, poder hacer rápidamente cálculos, que ahora lo estamos haciendo con ecuaciones de estado, que es la otra herramienta, digamos, que vemos también acá para poder hacer ese tipo de evaluaciones. ¿Bien? Gracias, profesor. Gracias. Pero de nuevo, esto es una cosa, hay otra cosa más, que son los simuladores. Ustedes, cuando estén más avanzados en su carrera, van a ver algunas aplicaciones de usos de simuladores para procesos químicos principalmente. Y en esos simuladores, ¿ustedes qué hacen? Dicen, bueno, tengo este componente, los pongo en un reactor, quiero ver qué es lo que pasa. Y el simulador por sí solo no lo va a hacer. Ustedes le van a tener que indicar o dar algunos indicios sobre qué ecuaciones de estado utilizar. En realidad ya, más que ecuaciones de estado, se les llaman paquetes de propiedades, ¿sí? Los paquetes de propiedades incluyen ecuaciones de estado en su formulación, y ustedes ahí les indican. Y ahí sí hay algunas reglas más o menos generales, no muy específicas, de qué paquetes de propiedades utilizar en qué caso, qué otro paquete en qué caso, porque esas son cosas mucho más complejas, ¿sí? A veces intervienen reacciones químicas, no solamente conversiones físicas como la que nosotros estamos viendo acá, cambios de fase, entonces ya necesitan más información, y son paquetes termodinámicos, porque no dejan de ser paquetes termodinámicos de información, ecuaciones de estado, que permiten resolver ese tipo de situaciones. ¿Bien? Para que ustedes tengan una idea también, por ejemplo, últimamente se ha estudiado en todo lo que es el tema del litio y toda esta cuestión, modelos matemáticos para la simulación de la concentración, por ejemplo, de la salmuera, para los procesos más tradicionales que se le llaman, de obtención de carbonato de litio, en donde utilizan concentración solar de la salmuera, para entender cómo sería la evolución de los distintos iones presentes en la salmuera. Se utilizan simuladores en algunos casos, que permiten la predicción de la composición de una salmuera, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones físico-químicas, que el año que viene algunos de ustedes las van a ver también, en aspectos muy resumidos, pero que también utilizan información termodinámica para la predicción de ese comportamiento, ¿no? Y de nuevo, son ecuaciones de estado, parten de variables que definimos nosotros acá, que las presentamos acá en termodinámica. Es decir, desde acá parten muchas cosas en función de lo que ustedes vayan a hacer en el futuro. Los conceptos más básicos, pero bien importantes para las distintas aplicaciones que ustedes van a ir viendo a lo largo de su carrera.
Bien. Gracias, profe. Bueno, vamos a dejar acá este trabajo práctico. Profe, y el Z lo calculamos como se define, ¿no? En este caso, después de calcular el Sí, volumen. correcto. Exactamente, como P por B sobre RT. ¿Mm? Lo calculan como se define el factor de compresibilidad. Bien. Profe, Sí. las ecuaciones de estado siempre nos dan el volumen específico. ¿Cómo, perdón? Las ecuaciones de estado siempre nos dan, si es que es el dato que falta, el volumen específico. Sí, pero yo no puedo tener como dato el volumen específico y necesitar calcular la presión. O puedo tener la presión y el volumen y necesitar la temperatura. Es decir, puedo jugar con cualquiera de esas tres variables, presión, volumen y temperatura. Conociendo dos, calcular la que me falta. Bien, profe. Bien. Bueno, vamos a detener la grabación acá.